Lo pueden ver en Marcos, capítulo 9, del versículo 30 al 41, y en Mateo, del capítulo 17, versículos 22 y 23, y después del capítulo 18, del 1 al 5. Muy bien, pues vamos versículos 44 y 45. Fíjense cómo empieza diciendo ahí el Señor. Haced que os penetren bien en los oídos estas palabras. Fíjense. Haced que os penetren bien en los oídos estas palabras. Es decir, hagan lo que hagan los demás, ustedes asegúrense en poner atención. Es una expresión para decir algo así. Independientemente de lo que los demás hagan, independientemente de las respuestas que otros dan, ustedes asegúrense de poner atención, ¿sí? Porque aquí es una expresión textual muy enfática, está imperativa. Haced que os penetren bien en los oídos estas palabras. Es decir, una expresión así te está diciendo: lo que voy a decirles es de altísima importancia, ¿sí? Necesitan ustedes poner mucha atención porque lo que les voy a decir es de mucha importancia. Entonces fíjense lo que sigue diciendo: porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. ¿Qué quiere decir esto que será entregado en manos de hombres? ¿A qué se está refiriendo? A que iba a ser traicionado y a que iba a ser ejecutado, ¿sí? Esta es la segunda vez que anuncia su muerte. Acuérdense, en la lección anterior o en el tema anterior que vimos de Mesías y Señor, es la primera vez que Él les dice algo así, ¿verdad? Lo que vimos la semana pasada fue, les dice la primera vez, ¿verdad? Pero antes de decirles, Él les dice cuál es la opinión que la gente tiene de mí, qué es lo que la gente dice de mí. Ahora, ¿qué es lo que ustedes como discípulos dicen de mí? ¿Verdad? Vimos que la gente tiene su opinión acerca de Jesús y ya después les empieza a hablar acerca de que era necesario, digan conmigo, necesario. Y cuando nosotros vemos la palabra necesario es de que que tiene que ser suplido, que tiene que acontecer, ¿sí? Entonces, esta es la segunda vez que les dice: porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Fíjense lo que dice: mas ellos no entendían estas palabras. O sea, como que todavía entre una cosa y la otra no entendían, ¿no? Sí, bueno, sí va a ser necesario y sí dijimos y sabemos que eres el Mesías, pero como que no entendían. Y al mismo tiempo dice: y temían preguntarle sobre esas palabras, ¿sí? Este asunto de que no entendían no quiere decir que los excluía de alguna responsabilidad, de alguna torpeza humana o de algún error, ¿sí? Porque hay distintas posiciones en cuanto a por qué no entendían. Hay algunas interpretaciones que dicen: bueno, es que el diablo pues no les dejaba entender. Otras no, pues es que el Padre no les revelaba, ¿verdad? Y otras es que el Señor Jesús les estaba ocultando intencionalmente las palabras. Bueno, hay quien dijo: bueno, no, es que lo que pasa es que no se los dijo porque probablemente si les decía y ellos entendían lo que eso implicaba, se iban a asustar e iban a salir corriendo. Pues no está tan descabellado el asunto, ¿no? Yo creo que si a mí hace 25 años o 27 años que empecé en el ministerio, si me hubieran dicho: vas a estar pastoreando así, y vas a pasar por esto, y van a decir de ustedes esto, y van a hacer esto, no le entro. Es probable, ¿sí me explico? O sea, es probable que si podemos ver muy allá, muy adelante de qué es lo que será nuestras vidas, implicaciones que tienen algunas decisiones que vamos a tomar, a lo mejor dices: no, hombre, no le entro, ¿verdad? Y tomamos por otro lado. No lo sé, no es eso lo que está hablando, pero cabe. El asunto es de que el sacrificio de Cristo, la aceptación del pago por nuestros pecados, por lo que Él hizo, entendemos que se recibe por fe, ¿cierto?
es una certeza, es una confianza. ¿Qué es la fe? La certeza, ¿verdad? Es una convicción. ¿En qué? En algo que Dios estableció, en algo que Dios ha estipulado, en algo que Dios ha dicho. Entonces, porque a veces nos quedamos cortos y decimos, bueno, pero ¿ya recibiste a Cristo? ¿A qué te refieres? Pues ya hiciste la oración. Y dice, no, pues sí, y a veces se limita a eso, pero no, ya lo hemos hablado mucho, y es obvio que no se refiere a eso, recibir a Cristo o recibir el sacrificio que hizo el Señor, ¿verdad? Pues ese es otro asunto. Empieza por el entender, el tener una plena convicción de que soy un pecador, ¿sí? Que no me puedo salvar a mí mismo, que no tengo absolutamente nada de lo que pueda echar mano, y volteo, veo la cruz y digo, esto es lo único que tengo para eso. Y nos aferramos ahí. Entonces, se recibe por fe. Es decir, nuestra fe debe descansar en lo que Dios dice. No es la conclusión del razonamiento humano, no es algo que existe porque muchas personas lo dijeron y bueno, concluimos, llegamos todos por mayoría de votos que así es o así debe de ser porque la mayoría lo piensa así, porque a fin de cuentas cada persona tiene sus propias consideraciones con respecto a si necesita o no ser salvado. Hace unos días en otra ciudad de allá, muy al norte que estábamos, platicando con unos hermanos, uno de ellos de una manera muy genuina, muy sincera, me hizo esa pregunta, me dice, bueno, pero ¿cómo puedo yo saber si yo he creído o no? O sea, ¿cómo yo me puedo considerar que soy un creyente? Mucha gente se considera creyente. Yo le dije, efectivamente, o sea, muchos creen que creen. Efectivamente, muchos creen que creen. Digo, pero aquí no se trata de cómo me considero yo, si yo me considero creyente o no. Aquí el asunto es, de acuerdo a los términos que Dios dice, si soy creyente o no. Por eso Pablo le dice a los corintios, ¿se recuerdan? Ahí en segunda los Corintios 13:5. Asegúrense si están en la fe, ustedes mismos deben de saber si están en la fe. Y ya hablamos después de esto, acerca de la aceptación de lo que el Señor hizo, el homologar pues ahí con el Señor, ¿verdad? Es decir, pues sí, yo estoy de acuerdo, ese confesar es homologar, acuérdense, es decir lo mismo que Dios dice, sí Señor, estoy perdido, sí Señor, gracias por la cruz, pongo toda mi confianza ahí, suelto todo lo demás. Entonces, todo esto se recibe por fe, no por entendimiento. Es importante entenderlo, ¿cierto o no? Es muy importante, es básico, es elemental entenderlo, pero nuestra fe no se limita al ya entendí, al tener mucha información. Hay personas que tienen mucha información y no creen. Hay personas que pueden, de hecho hay muchos que saben más Biblia que muchos que se dicen cristianos. Y ellos, estos que les menciono, ellos se llaman, pues, o ateos o incluso escépticos, ¿no? Sí me doy a entender con esto. Porque no se trata de un entendimiento, no llegamos a esa conclusión porque nosotros, o sea, no es algo humano, pues, ¿ok? Bueno, seguimos avanzando. Aparentemente aquí los discípulos todavía estaban, y sí se ve que estaban confusos acerca de cómo Jesús, ¿verdad? Con tan glorioso poder, acuérdense todo lo que habían estado viendo. Habían visto una serie de milagros y señales y milagros, ¿sí? Ellos habían ido y en su nombre habían hecho milagros. Y después la alimentación de estos miles, ¿verdad? 5,000 hombres, dice, sin contar mujeres y niños. Vimos que eran entre 15, 18, 20,000 personas, un mundo de gente, ¿sí?
y se saciaron y sobró y dijeron, bueno, o sea, ¿cómo alguien con tanto poder, alguien que camina sobre el agua, alguien que abre los ojos a los ciegos, alguien que solamente con decirlo se levantan los paralíticos? O sea, no entiendo cómo es que va a poder experimentar una muerte tan humillante. Sería confuso aún para nosotros, ¿cierto? Ellos tampoco podían entender la reacción de la multitud hacia Jesús, pues decían, no, pues también, ¿cómo esta gente, si lo está viendo, todo lo que hace por ellos, cómo van a decir crucifíquenle? Pero ¿qué fue lo que hicieron un tiempo después? ¿Sí se acuerdan? ¿Cómo fue? Y ya después veremos esto más adelante aquí en Lucas, pero ¿se acuerdan de la entrada triunfal? ¿Qué hacía la gente en general? Ahora sí que bienvenido y hosana, hosana, ¿verdad? Bendito el que viene en el nombre del Señor. O sea, el que viene en el nombre del Señor están siendo el Mesías. Bendito el Mesías, ahí está el Mesías. Ajá, y 3 días después, ¿qué estaban gritando? Crucifíquenle. Entonces, ¿cómo cuadraban esto? O sea, hay que ver, ahora sí que ponernos en los guaraches también de los discípulos. Porque hay veces los vemos así, decimos, ¡ay, qué incrédulos! Ajá, nosotros estamos viendo en retrospectiva de 2000 años. Ellos no. Ellos lo estaban viendo hacia enfrente y habían muchas cosas que los podían confundir como este tipo de detalles. Si lo contextualizamos al tiempo, si nos vamos a ese contexto histórico, más de 2 o 3 de nosotros estaríamos igual o peor que ellos. ¿Sí lo alcanzamos a ver o no? Si ahorita, teniendo la retrospectiva, luego andamos con ¿eh? ¿Sí lo ven o no? ¿Sí o no? Ah, bueno. Versículos 46 al 48. Entonces, fíjense, ¿qué le estaba hablando el Señor a ellos? Es necesario, o sea, Él les estaba hablando acerca de lo importante que iba a hacer, de lo necesario que iba a hacer, que Él pusiera su vida, era el pago por nuestros pecados, hermanos, nada más, fíjense, porque era necesario, porque iba a ser expiación por nuestros pecados. Entonces, viene lo que sigue, fíjense, versículo 46, entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Híjole, esto no fue la primera vez, Entraron sobre quién de ellos sería el mayor. ¿De qué se refiere con quiénes? Cuando nosotros entendemos quién será el mayor. El líder, el que está arriba de poder, el que está encima de todos, ¿verdad? El jefe. ¿Sí? Está diciendo, bueno, acuérdense que ellos tenían ahí todavía un poquito la idea acerca de este Mesías político. ¿Sí? Entonces, si no va a estar, ¿quién se va a hacer cargo? Porque esto ya se echó a andar. ¿Ah? Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a sí y les dijo, cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, es decir, ¿a qué se refiere recibir a un niño en su nombre? Tratarlo con amor y consideración. ¿Ok? Dice, a mí me recibe, cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió, porque el que es más pequeño entre vosotros es el más grande. Aquí Lucas lo pone en claro. Ahorita vamos a ir a Marcos, pero quiero hacer algunos apuntes antes que esto. Quiero decir algo. Aquí él pone en claro que no se trata de un problema abstracto acerca de la grandeza del reino de los cielos, ¿verdad? Como se lo propusieron o como lo propone por allá Mateo en 18:1, ¿verdad? De quién sería, cómo iba a estar quién sería el mayor quién es el mayor en el reino de los cielos. O sea, aquí ya estaba viendo algo más concreto, ¿verdad? Aquí se estaba hablando de un problema personal que traían entre ellos mismos. Es decir, ya habían entrado rivalidades, ya habían entrado en celos, ¿sí? Ya habían entrado en palabras bruscas. Fíjense bien, los discípulos.
Ya se habían dado situaciones ahí entre ellos, ¿sí? Sí, no, entre ellos no se crean que tenían a ese punto mucho amor unos por otros, ¿eh? Porque si lo tuvieran no habrían discutido en cuanto a quién sería el mayor. Es probable que algo de esto haya empezado en lo que nosotros vemos como en la transfiguración, que es previo a esto. Bueno, por distintas razones, ahora sí que la semana que entra veremos, lo vamos a ver al revés, porque iba ese pasaje previo a esto, pero tuvimos que adelantarlo, este tema. El asunto es de que ya habían estado en la transfiguración. ¿Se acuerdan que no fueron los 12 que no estuvieron en la transfiguración? ¿Se recuerdan? ¿Quiénes estuvieron en la transfiguración? Estuvo el Señor Jesús, ¿con quién más? Con Pedro, ¿y con quién más? Jacobo, ¿y quién más? O sea, Él se llevó a 3 y de los otros 9 se quedaron ahí. Entonces es muy probable de que, aquellos a nosotros nos dejan por acá y ellos se van allá. Y no sabemos a la hora de que regresaron qué tantas cosas, imagínate a Pedro, porque luego se iba Pedro, ¿no? Se aceleraba. Imagínate que estaba por ahí, llega Pedro con Tomás, ¿verdad? Le dice, ¿qué crees, mano? Acabamos de ver a Elías y a Moisés. Los acabamos de conocer. Físicamente los vimos. Y el otro, pues hasta no ver, no creer, ¿verdad? Y así, entonces, ¿qué tantas pláticas se habrían dado? Porque después pasó una situación ahí con ellos. Acuérdense, yo quiero que noten qué es lo que hubo previo. Estos 3, por acá arriba, en la transfiguración, algo glorioso, ¿ok? Y los otros 9 por acá batallando porque no le podían sacar un demonio a un muchacho. Y toda esta discusión de quién sería el mayor se dio en el camino a Capernaum. O sea, caminaron muchas horas de donde estaban hasta donde iban. Toda esta fue una discusión que se fue dando en el camino y el Señor los dejó. Pero no había una buena relación entre ellos hasta este punto. No sé si lo alcanzan a ver. ¿Sí o no? Anden, pues contéstenme. ¿Verdad? Yo no sé, ahí qué tanto se estaban manifestando algunas cosas, ¿verdad? Ahora, si regresamos un poquito a ver qué es lo que el Señor les estaba diciendo cuando les dice que tomó al niño y que lo jaló y dice, bueno, cualquiera, yo no sé cómo haya sido, ¿verdad? A lo mejor lo agarró y no sé qué tan chiquito estaría. A lo mejor ese niño, porque aquí ya estaban en Capernaum, ahorita lo vamos a ver también el pasaje de Marcos. Y bueno, en Capernaum, acuérdense que era el cuartel general, era en la casa de Pedro. Entonces a lo mejor ese niño que agarró, a lo mejor era el hijo de Pedro, o de Andrés, ¿verdad? No sé. O de algunos de los otros, no sabemos. Pero, ¿qué rasgos tienen los niños? A ver, díganme un par de rasgos que tienen los niños. ¿Por qué comparar con un niño? Pues venía con gente madura, ¿qué no? Venía con adultos, ¿qué no? Adultos maduros, llamados a ser pescadores de hombres, que habían predicado la palabra de Dios, que habían hecho milagros. ¿Y por qué les dice qué características tienen un niño que ellos no tenían? Y que el Señor con esa lección les deja ver eso. Porque ya no se dice más, pero sin duda hubo más. Entonces, ¿qué rasgos tienen los niños, por ejemplo? Hay inocencia, ¿qué más? Amor, confianza. A ver, ¿estarán los niños, tendrán pretensiones, así como que yo quiero ser el mero sabor ranchero aquí? ¿Habrá sido algo así? No, estaban libres de pretensiones. ¿Los niños serán dependientes? Son dependientes. Ellos luego no entienden muchas cosas, ¿verdad? De que si la economía, o sea, a veces no entienden de que si tuviste trabajo, ¿no? Si te fue bien o si te fue mal, o cómo estás, o si salieron cosas. Yo tengo hambre, mamá, papá, ¿qué va a haber de cenita?
Y a veces, tienen una necesidad y no están pensando en otras cosas porque ellos dependen de papá y de mamá. Y está bien. Así debemos de ser nosotros. Depender del Señor, no tener pretensiones, depender de Él. ¿Cómo es un niño? ¿Se siente muy poderoso? Pues impotentes. Yo no puedo hacerlo. Y busca que papá lo defienda. ¿A poco no? ¿Sí? Con confianza, son humildes, están libres de prejuicios. Todas son características de niños. Entonces habla aquí que la verdadera grandeza se ve cuando cuidamos a los pequeños. Cuando somos así, pero que tenemos un cuidado por ellos, por los indefensos, por aquellos que el mundo deja a un lado. Y es así cuando Jesús les dice que el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es grande. Es decir, el que tiene estas características, ese es grande. ¿Sí? A un niño le dices, hijo, pásame esto, por favor, y va y te lo trae. En condiciones normales, ¿no? Porque hay 2 que 3 que son maleducados, pero eso es otro asunto. Pero en condiciones normales tú les dices y ahí están. Sí, luego aquí luego los niños que nos ayudan, los niños se acomiden más los niños a recoger equipo de sonido y sillas que los viejos peludos. Luego los chiquillos se acomiden más, fíjense. ¿Cómo la ven? Pueden decir, ay, ¿verdad? Entonces, él aquí se estaba refiriendo, ¿verdad? A todo eso. Y yo quiero sí dejar en claro esto, ¿no? Hay mucha diferencia entre ser como un niño y comportarse con niñerías. ¿Cierto o no? Son 2 cosas distintas. Ay, pues como niños, pues vamos a andar con niñerías. No. No, hay que ser niños en estos rasgos, hay que entender bien el asunto. ¿Está bien? Vayan por favor allá a Marcos capítulo 9. A partir del versículo 33 hasta el 37, porque este pasaje hasta aquí que hemos visto de lo que Lucas está diciendo, pero vamos a remarcar algunas diferencias. Marcos 9 a partir del versículo 33. Dice, y llegó a Capernaum. ¿A dónde llegó? Se fijan que esto no dice, no te ubicas ahí. Lucas no menciona ni en dónde estaban, no menciona esto. Y llegó a Capernaum. Y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? ¿Se fijan? Ahí caminando, eso no lo dice en Lucas. O sea, como que ahí los dejó, les fue dando piola, como se dice, ¿verdad? Ahí los fue dejando, ok. Pero llegando a la casa. Aquí se están haciendo sus niñerías, ok. Llegando a la casa. ¿Les suena familiar, papaces y mamaces? Muchachos, ¿les suena familiar? Niños, ¿verdad? Se les esperó a llegar a la casa para tratar con ellos, ¿sí? O sea, de qué estuvieron discutiendo, de qué venían peleando en todo el camino. Dice, mas ellos callaron. Sí se dio cuenta. Pensamos que no. ¿Se fijan? Así, yo me imagino la cara cuando les dijo el Señor así, ¿no? Quizá han de haber pensado, ni cuenta se dio, ya llegamos acá y todos así como que, ¿verdad? Y de repente, a ver, ¿qué venían discutiendo? ¿Qué es esa, toda esa pelea que traían entre ustedes ahí? Y dice, mas ellos callaron. ¿Se imaginan los ojos de plato que han de haber hecho 2 que 3? Mas ellos callaron. Dice, porque en el camino habían disputado entre sí. Disputado es, habían peleado. Habían peleado entre sí. ¿Quién había de ser el mayor? Entonces él se sentó y llamó a los 12. ¿Qué hizo el Señor? Fíjense, esto era algo que hacían los maestros. O sea, el Señor vio que ahora sí que hicieron tremendo error, ¿sí? Del griego regaron el tepache, todo el camino, ¿sí? Y llega y se fijan cómo el Señor se esperó, se sentó
y los llamó. Los rabinos normalmente hacían eso. Se sentaban y enseñaban sentados, así que luego voy a traer mi sillita para acá. La voy a jalar la del piano para este lado. ¿Sí? Se sentó y empezó a enseñarles. Se llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, aquí lo plantea de una manera un poco más clara, ¿no? Que el mayor, que el menor, el mayor. Si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos. El postrero es el último, no el que come postres. ¿Sí? Será el postrero de todos, será el último de todos y el servidor de todos. ¿Cuándo come el servidor de todos? ¿Al principio o al final? Primero se sientan y luego, ya que come, bueno, pues ya que comieron todos, ya entonces ya como yo. ¿Sí? Aquí les rompió el esquema mental que ellos tenían y los expuso a su orgullo bien tremendo. Y les aclara esta paradoja, ¿verdad? Que el más pequeño es el más grande. Es decir, quien se hace a sí mismo servidor de sus hermanos. O sea, no estoy esperando, y no es de que, yo quiero ser el mayor, entonces voy y les empiezo a servir ahí, porque eso es falsa humildad. Aquí está hablando que para los ojos de Dios, el mayor es el que tiene una actitud humilde para con sus hermanos. No es una posición de un organigrama, ¿lo alcanzan a ver? Es una actitud del corazón lo que el Señor ve, lo que a los ojos del Señor le da el valor de su grandeza o de su pequeñez. Alguien puede saber mucho y puede tener muchos dones y puede tener muchas habilidades, puede tener muchas capacidades para hacer muchas cosas, pero tiene una arrogancia impresionante. Bueno, ese es el último para el Señor. Ese es el más piojo. ¿Sí? Pero alguien que tiene una actitud humilde de servir a los hermanos, que tiene una actitud de servicio hacia ellos, ¿sí? Para Dios dice, este es el más grande de todos. Pero no es el que sabe más, no le hace, pero es el que tiene un corazón humilde. Pero no tiene tantas habilidades, no importa, pero tiene un corazón humilde. Eso es lo que yo veo, dice el Señor. ¿Sí lo alcanzan a ver o no? Porque ellos estaban buscando posición y el Señor, si se fijan, no está dando posiciones. El hombre luego busca posiciones dentro a veces de una congregación, se buscan posiciones. Y yo por el púlpito hasta puedo calumniar. Y hago mis partidos y me le junto con este acá porque tengo un interés y quiero ser el de este y quiero ser acá. Y se arma y es horrible eso. Y no me pueden decir que eso no existe dentro de la iglesia en general. No estamos hablando de una congregación en particular, pero eso se da a nivel general. Y la enseñanza está aquí. La pregunta es ¿por qué se da? Porque eso está en el corazón del hombre. Entonces por eso el Señor se sienta con ellos y como lo hace con nosotros, ¿verdad? Y nos explica para que no caigamos en lo mismo, para que no entremos por esos mismos errores. ¿Sí? Servir a los demás, servir a sus hermanos, esa fue la actitud de servicio que caracterizó al Mesías. Sí, Mesías y Señor, pero Mesías y siervo también, porque Él estuvo dispuesto a ir a la cruz. Siervo impresionante, de Dios lleno de gloria, hijo de Dios, ¿verdad? A hombre, nunca dejó de ser Dios, pero dice que estando en forma de hombre, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El Hijo de Dios, la segunda persona de la divinidad. ¿Lo ven? ¡Qué humildad! Y de eso habla ahí Filipenses en el capítulo 2. Dice, no se anden peleando entre ustedes. Debe de haber entre ustedes, Pablo, lo estoy parafraseando. Acuérdense, esta es la versión Raúl habla hoy. ¿Sí? Y le está diciendo, acuérdense de la actitud que tuvo el Señor Jesucristo. O sea, no se anden peleando, no anden con contiendas, no anden con cosas vanas entre ustedes. Sírvanse mutuamente y que haya en ustedes el sentir que hubo en Cristo. Y después dice, el cual siendo en forma de Dios,
¿Sí me explico? O sea, si Él fue capaz de hacer eso, ¿por qué nosotros no? Si ejemplo tenemos. ¿Por qué luego no lo podemos hacer? ¿Por qué luego no lo hacemos? Por algo que nosotros tenemos muy grande que Él no tuvo, orgullo. Buenas noches. ¿Lo alcanzan a ver o no? Dice, y tomó a un niño, el versículo 36, y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándolo en sus brazos, les dijo, el que reciba en mi nombre a un niño como este me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Entonces, ellos tenían siempre esta tendencia. Lo vemos aquí, más adelante, ya poco antes de la última cena, lo mismo. Antes de celebrar la última cena, el Señor hablándoles de la gloria, del pago, de lo trascendente que iba a ser el asunto, ¿verdad? Y estos peleándose por cuál posición iba a ocupar quién. Más adelante de esta escena, ahí en otra ocasión, pues llega por ahí, ¿verdad? La mamá de Juan y Jacobo, a la tía. Oye, sobrino, ven para acá, le dijo a Jesús, ¿verdad? Yo te quiero, y dice, y doblando rodilla, poniendo su rodilla en tierra. Ay, qué espirituales, ¿no? Luego, ¿qué actitudes tan espirituales podemos tomar? Y luego con la carita de Juan Diego recién levantado que le ponemos delante del Señor, ¿verdad? Ahí, así de que, ay Señor, te quiero hacer una petición de este humilde corazón. Yo quisiera, a ver, dime, pues yo quisiera que allí en tu reino uno se sentara a la derecha y el otro a la izquierda. ¿No? O sea, la posición. ¿Ok? O sea, Señor, uno que sea el secretario de gobernación y el otro que sea el de la Procuraduría General de la Justicia. Casi, casi, ¿no? Dices, no sabes lo que estás pidiendo, le dijo. Pero luego vemos eso. Entonces ellos tenían siempre esta tendencia. Él les hablaba acerca de la necesidad de entregar su vida y ellos se clavaban y discutían de quién tendría méritos. Escuchen bien, porque esa era la discusión. ¿Quién tendría méritos? ¿Quién tendría las capacidades suficientes para quedarse en su lugar? Véanlo. ¿En qué se fundamentaban las discusiones de quién va a ser el mayor? Ahí, estando el Señor, ¿quién era el mayor? El Señor. Mi discusión, ¿quién va a ocupar el lugar del mayor? No, pues tú, o yo, ¿verdad? Pues que a lo mejor dijo Pedro, ¿verdad? Bueno, muchachos, ustedes saben que yo soy el que soy verbalmente más articulado de todos ustedes, ¿verdad? Otro tartamudea, el otro dice aiga en lugar de haya, ¿verdad? Y no son capaces de hacer esto. Yo soy el que esto así por acá, ¿verdad? Y además yo lo vi allá en la transfiguración, yo vi como, y Juan por acá, no, mi chavo, yo también estuve ahí, ¿sí? Y es más, tú le dijiste al Señor, ¿verdad? No, Señor, yo voy contigo hasta la muerte. Y te dijo, cállate, Satanás. ¿Sí me explico? O sea, ¿quién tendría la capacidad? ¿Quién tendría la habilidad? ¿Quién tendría los méritos para ocupar el lugar del maestro? Hasta que entendieron tiempo después por la fe, ¿sí? Que nada ni nadie puede sustituir a Dios. Nada ni nadie puede sustituir a Dios. Por eso luego hay algunos movimientos que sustituyen a Dios. Pero ellos lo entendieron perfectamente claro. ¿Sí? Lo tuvieron perfectamente claro y ellos experimentaron de primera mano, ¿sí? Que al partir el Señor, quien se quedaría a cargo de la iglesia aquí en la tierra sería el Espíritu Santo. Ningún hombre, el Espíritu Santo. ¿Lo ven? No entendían. No lo tenían en claro. Hasta después. Es que miren, yo les estoy hablando miren, ustedes están hablando de este asunto, luego llegaremos allá. Pero ahorita yo les estoy hablando de la necesidad
de la expiación. Les estoy hablando de la necesidad de que voy a con mi vida, con mi cuerpo, van a ser pedazos mi cuerpo, porque voy a pagar por los pecados del hombre. Espérense, tenemos que ver esto, mediten en esto. No, ¿y quién lo va a sustituir? Sí. Y ahí se estuvieron un tiempo atorados. Hasta que después que vieron todo y, ay, Señor, wow, nadie te puede sustituir. Entonces, asciende, ¿verdad? Es la ascensión. ¿Y qué fue lo que el Señor les dijo? Les conviene que yo me vaya. Porque cuando yo me vaya, ¿qué les dijo? ¿Cuál fue la promesa que el Señor les dio? Y más adelante lo vamos a ver aquí en Lucas. Y es maravilloso, lo podríamos ver cada 8 días. Les mandaré al otro Consolador, el cual estará, fíjense, en vosotros. O sea, les dice, les conviene. Yo no puedo estar en ustedes físicamente. O sea, es decir, yo los consuelo porque estoy físicamente y yo los puedo consolar en donde yo estoy. Yo voy para acá y si ustedes están aquí, yo los puedo consolar. Yo puedo salir al frente por ustedes porque yo estoy aquí. Pero les conviene porque al ratito tú te vas a ir para allá, tú te vas a ir para allá y muchos otros creyentes, ¿sí? Que mucha otra gente que va a creer por la palabra de ustedes, pues yo no puedo estar presente ahí porque tengo un cuerpo, pero Él estará en ustedes. Y eso es maravilloso. Ahí está la omnipresencia de Dios Padre, pero también en la iglesia. ¿En dónde habita el Señor? ¿Quién es el que habita en nosotros? Es el Espíritu Santo. El Hijo está sentado a la diestra del Padre, pero el que habita en nosotros, y ciertamente el Señor lo llena todo. Dios Padre es omnipresente, pero ¿quién habita en nosotros? ¿En quién fuimos sumergidos? ¿En quién fuimos bautizados? O sea, ¿en quién fuimos todos inmersos? En un mismo Espíritu, en el Espíritu de Dios. ¿Y quién está en nosotros? El Espíritu de Dios. Entonces es el Espíritu, esa es la esencia que trata el libro de los Hechos. Si nos ponemos a hacer un recuento, yo creo que el libro de los Hechos más bien se trata, el nombre nominal que se le dio al libro de los Hechos es libro de los Hechos de los Apóstoles. Está bien, pero realmente ¿quién es la figura central del libro de los Hechos? ¿No son los apóstoles? ¿Quién es la figura central? Es el Espíritu Santo. ¿Quién es el que designaba a los pastores, a los ancianos, a los obispos? El Espíritu Santo. ¿Quién es el que enviaba a los misioneros? ¿Quién es el que los designaba? El Espíritu Santo. ¿Sí? En Hechos 13:2 dice, ministrando estos al Señor, o sea, estaban ahí, dice que estaba Bernabé y Pablo, ese era el orden que llevaban, luego hablaremos de eso. Ministrando estos al Señor, y habían otros maestros y profetas, dice, y ayunando, dijo el Espíritu Santo. ¿Sí? Hechos 13:2 dice, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. ¿Quién es el que nos llama a hacer las cosas? Es el Espíritu Santo. Pero no es es que yo sentí que a mí el Espíritu Santo me dijo, no, espérate, aquí había un orden. ¿Sí? Porque dice que habían maestros y habían profetas, que habían ancianos ahí en Antioquía. Y todos tuvieron el mismo sentir. Y eso que dice que habían profetas y que habían maestros, la palabra ahí maestro es muy importante porque es el que da el balance. Porque hoy en día luego se hacen muchas cosas, ¿verdad? No, es que el Espíritu Santo, esto es del Espíritu Santo, y si se levantara un maestro, o sea, ¿qué es lo que hace un maestro? Va de acuerdo a la palabra y dice, bueno, podemos ver de acuerdo a la palabra, eso no es del Espíritu Santo. Eso sería un balde de agua en muchas reuniones, en muchos lugares. Que el Espíritu me está diciendo, y se levanta un maestro, allá, pues si por allá de repente un profeta se le brinca la cadena o lo que sea, pero un maestro dice, la Escritura no dice esto.
Esto es contrario a lo que la palabra establece. No, pero es que yo siento. No. Tu propia experiencia, tenla tú solito por allá. No quieras hacer tu propia experiencia una experiencia para toda la iglesia. Para toda la iglesia está la palabra de Dios. Y para toda la iglesia, si dicen, esto es de acuerdo a la palabra, el Espíritu Santo dijo. ¿Lo ven? Más adelante, en Hechos 20, versículo 28, ya se estaba despidiendo aquí el apóstol Pablo, ¿no? De algunos ancianos, y bueno, les da una serie de indicaciones muy impresionantes. Yo les aconsejo que vayan a todo el pasaje. Nada más aquí quiero señalar algo, quiero subrayar algo. Dice, por tanto, les está diciendo a los pastores, mirad por vosotros mismos, o sea, cuídense ustedes. Y dice, y por todo el rebaño. ¿Quién es el rebaño? Pues la iglesia, los hermanos, que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. ¿Sí? Fíjense bien. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Entonces, ¿quién los puso? ¿Quién pone a los pastores? ¿Quién pone a los obispos? Eso es un anciano, es alguien que supervisa el crecimiento. Pero ¿quién los pone? De manera genuina. Dentro de la iglesia es el Espíritu Santo. Y dice, para apacentar a la iglesia del Señor. Apacentar no es para hacerla sentir bonito. Apacentar quiere decir alimentar, pero también quiere decir cuidar, también quiere decir corregir, quiere decir instruir, quiere decir disciplinar. Es decir, cuando se ejerce todo esto, eso es de parte del Espíritu Santo. Por eso alguien que resiste, alguien que se revela a la disciplina del Señor dentro de la iglesia, no estoy hablando de disciplina del Señor de que, estás en disciplina, escúchala por ahí, ¿verdad? Y no te quiero, perdiste todos tus privilegios y dentro de un año veremos qué te va. No. Disciplina implica restauración, que crezca, que se fortalezca, que se aparte de los caminos en donde está, de las actitudes o de la conducta en donde está, que le hace perderse, que le impide participar de la santidad del Señor. Por eso cuando alguien resiste eso, está resistiendo al Espíritu Santo. Porque para eso encomendó el Espíritu Santo a los obispos, a los pastores, a los maestros, a los ministerios. ¿Ya está claro? ¿Sí o no? Bueno, regresamos a Lucas 9, al versículo 49 y 50. Vámonos perfilando para los finales, que todavía le falta, pero ya vamos entrando por allá. Entonces, respondiendo Juan, a ver, ¿qué estaba diciendo el Señor? ¿Qué están peleando ustedes? El que quiere ser el mayor, tomó al niño, ¿se acuerdan? Vamos bien hasta aquí, ¿no? Les explica acerca del servicio. Dice, entonces respondiendo Juan dijo, Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre. ¿Sí? O sea, para este hombre, el que vieron por ahí, que andaba echando fuera demonios, la frase de en el nombre de Cristo o en el nombre de Jesús no era una fórmula mágica, era una realidad. Porque dice que efectivamente lo hacía. También menciona la Biblia algunos falsos exorcistas ambulantes. ¿Se acuerdan a quién fueron? ¿Se acuerdan de los hijos de Seba? Pues esos eran falsos, y tan falsos que luego uno no hay ningún registro de que ellos echaban fuera demonios. El registro que hay es de que el demonio los echó fuera a ellos y los envió desnudos. Pero sí, o sea, se ve que él predicaba, ¿sí? Iba implícito, llevaba el mensaje de Jesús y se manifestaban, los echaba para afuera, o sea, era alguien de a de veras, fíjense. Dice, nosotros lo vimos que echaba fuera demonios en tu nombre, dice, y se lo prohibimos. Fíjate, literalmente quiere decir, intentamos impedírselo. O sea, intentaron, pero él les dijo, ¿y ustedes qué les pasa? Él siguió, porque tenía una convicción en el Señor. ¿Sí? O sea, por lo visto no tuvieron éxito en ese intento de impedírselo. Dice, y se lo prohibimos, pero ¿por qué se lo prohibieron? A ver, vean ahí.
Vaya ahí a su Biblia, ¿verdad? ¿Cuál es la frase que sigue cuando dice y se lo prohibimos? ¿Por qué? Porque no sigue con nosotros. Esto, ¿verdad? Así como, para empezar, dice ahí Juan, ¿verdad? Respondió Juan como que bueno, cambiamos de este tema. ¿Se fijan? Estamos hablando, el Señor les está diciendo, voy a poner mi vida, el mayor sirve al menor, y empieza a hablarles de humildad y de servicio, y dice que Juan respondió a eso. No lo dice así, pero al introducir otro tema, cambiemos de tema. No quiero hablar de eso. Está muy escabroso, eso está muy espinoso, Señor. ¿Sí? Mejor vamos hablando de las cosas maravillosas que hemos hecho, poderosas, aleluya. ¿Sí? Cambiemos de tema. Fíjense, aquí dice, porque no sigue con nosotros. Marcos indica que no los seguían, pero aquí da la impresión de que quizás alguna vez anduvo con ellos. Por la construcción, porque no sigue con nosotros. Probablemente anduvo por ahí y por alguna razón ya no andaba cerca de ellos, porque acuérdense que no andaban los 12 nada más, había más gente. Entonces, a lo mejor por alguna razón dijo, bueno, ustedes se van por allá, no sabemos, es especular, pero cabe la posibilidad de que hubieran dado y lo conocieran, y que él tuviera, al haber andado con ellos, tuviera una fe genuina en el Señor, al punto de que podía predicar, y echaba fuera demonios en el nombre de Jesús, porque para él era una realidad. No era un charlatán ambulante. ¿Lo alcanzan a ver? ¿Sí o no? Entonces Jesús les dijo, no se lo prohíban. ¿Qué les pasa? No se lo prohíban. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Entonces, aquí tal vez Juan, repito, estaba tratando de dar o de impresionar a Jesús, ¿verdad? Con su celo de proteger su nombre, ¿verdad? Pero el Señor no se impresionó con eso. Por eso los creyentes que piensan que su grupo es el único que Dios reconoce y bendice, van a recibir una sorpresa muy grande. Debemos de tener mucho cuidado. Debemos de tener mucho cuidado, en verdad, con todo esto. Ahorita voy a hablar un poquito más acerca de ello, porque todavía tengo 1:30 para esto. Entonces, pero fíjense, esa tendencia no es algo nuevo. Yo lo que quiero enfatizar también aquí es que esto es algo muy del corazón del hombre. Vengan por favor a Números capítulo 11, porque aquí el mismo Moisés tuvo que tratar esto. El mismo Moisés tuvo que tratar con esta situación. Números capítulo 11 dice, habían quedado en el campamento 2 varones, es decir, estaban unos por allá en el tabernáculo, afuera salió mucho, pero dentro del campamento dice, quedaban ¿cuántos? 2 varones, llamados el uno Eldad, no es Eldad, no, es Eldad, y el otro Medad. ¿Así no les gusta como para nombres de sus hijos? Eldad y Medad. ¿Verdad? Y cuando andes mormado iba a ser un problema, ¿no? ¿Verdad? Iban a venir los dos, ¿verdad? Entonces, dice, llamados el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el Espíritu. Ándale. También reposó el Espíritu. Dice, estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo. ¿Y qué hacían? Y profetizaron en el campamento. Era gente que estaba habilitada por Dios para hacerlo, pero quién sabe por qué no habrían ido al tabernáculo, no sabemos por qué. No dice que estaban en una falta, no sé, a lo mejor ya iban saliendo para allá y ¡ay! ¿Verdad? Y se empezaron a sentir mal y el corderito que comieron a lo mejor les cayó pesado no sabemos, es especular. ¿Sí?
A lo mejor ya iban y el hijo se cayó y se rompió el brazo, o la esposa, algo, quién sabe qué pasó, pero el caso es que ellos se quedaron ahí, dice, y profetizaron en el campamento. O sea, vino palabra de Dios para ellos, y la gente que también estaba ahí, que se había quedado, empezó a recibir palabra de Dios. No solamente en el tabernáculo, pero en el campamento. ¿Lo ven? Y corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo, Eldad y Medad profetizan en el campamento, así con un celo, ¿verdad? Entonces respondió Josué, hijo de Nun, fíjense, Josué, ¿sí? Ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, fíjense, ¿qué diferencia de este Josué a ese Josué que después metió al pueblo a la tierra prometida? Y que los animaba en la palabra. Bueno, vamos creciendo, vamos aprendiendo, vamos madurando. A veces cuando estamos jóvenes en el Señor, no nada más como cuando estamos jóvenes, porque todos somos jóvenes, gracias, ¿sí? Pero cuando estamos inexpertos en el Señor, a veces en nuestro celo nos aceleramos, ¿verdad? Con cosas cuando es sereno, moreno, ¿verdad? Calmado, espérate. Entonces Josué, hijo de Nun, uno de sus jóvenes, dijo, Señor mío Moisés, impídelos. Fíjate. O sea, ¿cómo se atreven? ¿Cómo se les ocurre? No, yo ahorita los voy a ir a calmar. Y se ve que era de armas tomar. ¿Sí? Que tenía un espíritu diferente. O sea, él tenía un celo por el Señor. Y le dice, y Moisés le respondió, dice, ¿tienes tú celos por mí? O sea, ubícate, mi chavo. Es mi versión. ¿Qué? En mi versión es, ubícate, mi chavo. O sea, ¿tienes tus celos por mí? Fíjate lo que dice, ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta. Hasta qué claridad. Qué claridad. Y ahí Moisés resume el sueño de todo pastor entendido. Híjole, que todos tuvieran palabra de Dios. Que todos predicaran. Y no es nomás púlpito, porque lo va a predicar es púlpito. No. ¿En dónde? Dice, en el campamento. ¿Dónde está la gente? Donde está la gente se necesita la predicación. Moisés predica en el tabernáculo. ¿Lo ven? Pero se necesita en el campamento también. Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiere su espíritu sobre ellos. O sea, él no tenía celos, no andaba con cosas. Dice, claro, es el pueblo de Dios. O sea, oye, pues que todos tengan comunión con Dios, de eso se trata, es lo que se les está enseñando. Y Moisés volvió al campamento, él y los ancianos de Israel. ¿Se fijan? O sea, ahora sí que un hermano bien templado, bien seguro, ¿sí? Maduro, bien ubicado. Pero esta tendencia que tenemos los seres humanos, y es la de excluir o de incluso perseguir a quienes no se amoldan a nosotros, o como nosotros pensamos que debe de ser, o al menos como nosotros hacemos las cosas. Y hay veces, fíjense que aun cuando no es la intención del corazón, yo se los digo en primera persona, a veces podemos dar esa impresión por el celo que podemos tener, sentirnos que somos los únicos, o que somos los mejores, o que si no están aquí con nosotros, todos están mal. Así que mucho cuidado con pensar, o sea, y cuando digo mucho cuidado es tengamos todos cuidado, ¿verdad? De asegurarnos de que cuando hablemos, que cuando estemos con otros hermanos de otras congregaciones, de no dar la impresión de, no, es que todos están mal, pero nosotros no. O es que acá con nosotros todo está muy bien. Oh, no, si vieras esto, si vieras lo otro. No, pero qué pasa cuando vean errores, porque también los tenemos todos. ¿Me doy a entender con eso? Esa tendencia, mis amados, no debemos de perpetuar eso, ¿verdad? Hoy en día aún hay un espíritu de exclusivismo muy mezquino que se confunde con la lealtad a la iglesia o con la denominación. No, es que para nosotros, yo traigo tatuado, ¿verdad? Casi aquí traigo un código de barras de mi denominación. Espérate tantito, denominación es un apellido nada más.
un determinado grupo, no lo es todo, aunque algunos piensen que lo es, pero no lo es. El todo es en Cristo, porque le pertenecemos a Él, ¿sí? Entonces, bueno, hay gente que dice, no, es que nuestra denominación es la manifestación más pura del cuerpo de Cristo en la tierra. O sea, esto estoy tomando frases que se han dicho, o sea, frases publicadas. Nuestra denominación es la manifestación más pura del cuerpo de Cristo en la tierra. ¿Sí? Hace muchos años, unos hermanos del otro lado, de por allá de la zona de Los Ángeles, de esos y que no andan ya con sus rollos, ¿no? Pero que fueron motociclistas y que eran pandilleros y que luego algunos de ellos se convirtieron, ¿sí? Y en verdad se convirtieron al Señor y le empezaron a predicar pues a los que andaban así, que a lo mejor ninguno de nosotros nos les acercaríamos con tanta confianza ni con tanto atrevimiento a hablarles de Cristo. Entonces, cuando le predicas a alguien así y se convierte, pues te sigue y pues ahí te siguen la moto, ya andan, ¿sí me explico? Y pues llegaban a su iglesia, ¿verdad? Porque pusieron una congregación, entonces empezaron a congregar, pues llegaban y un montón de motos ahí. Y pues todos llegaban, todos barbudos, otros así con el pelo largo y todo. Dicen, no, o sea, para muchos les choca eso. Dicen, no, es que se los tiene que cortar y se tienen que poner así, se tienen que quitar esto. Si no, no. Y dices, espérate, ¿quién te dijo? Ve cuál es la doctrina. Es sana doctrina. Están predicando a Cristo, están predicando la necesidad del arrepentimiento, o sea, las cuestiones esenciales. Sí, ok. Y hubo una entrevista con ese pastor. Porque había muchos otros pastores, había pastores del área de esa iglesia, porque luego en Estados Unidos así pasa, luego hay una congregación y hay un montón de congregaciones cerquita. De hecho, en algunas partes hay una, por decirlo, una calle, que esa calle hay una aquí, o en una esquina, en cada esquina hay una congregación. Eso es muy común allá, y que en una congregación se reúnan dos congregaciones, una se reúne ahí en la mañana y otra en la tarde. ¿Sí? Eso es bien común allá. Entonces, de algunos pastores ahí de la zona, pues estaban así como que reprobando a este hermano, ¿no? Y les dice, bueno, yo los invito a que vengan y escuchen el mensaje. A todos, o sea, cualquier hermano, cualquier pastor, es muy respetuoso. Yo escuché esa entrevista hace como 25 años. Y dice, yo les pediría a los pastores que vengan y que escuchen qué es lo que se predica, que vean cómo adoramos al Señor. Dice, nosotros también somos parte del cuerpo de Cristo. Y se quedó así callado y dice, yo creo que a lo mejor nosotros somos las axilas del Señor. Porque a nadie quiere, todos quieren ser ojos y todos quieren ser boca y todos quieren ser nariz y pies y manos. Dice, nosotros estamos felices con ser las axilas del Señor. Y hay otras partes del cuerpo que están cubiertas, por eso dice que son más honrosas. Buenas noches. Pero nadie quiere servir por ahí. Nadie quiere ser axila. A veces queremos servir, ajá. Pues si hay servicio, pues está bien, pero ¿qué onda con la limpieza? No, yo quiero otro tipo de servicio porque no se me acomoda en mi horario. No, es que tengo que servir. No, yo sí quiero servir, pero todo se tiene que acomodar a mí. O sea, es que es mi comodidad. Yo no puedo dejar esto. No puedo. Eso es un problema en mi agenda. No puedo hacerlo. No, el Señor es Mesías y siervo. Y si tenemos que dejar cosas a un lado para hacerlo, si en verdad está esa convicción. Vámonos al final. Fíjense, ya nada más ya termino con esto. Fíjense cuando mostramos una actitud desprovista de egoísmo en cuanto a servicio, desprovista de protagonismo o de competencia en el servicio, que lo quiero hacer porque es una necesidad y porque quiero servir al Señor, porque sé que le estoy sirviendo a la iglesia.
entonces lo representamos bien. Cuando hay alguna de estas otras cosas, no lo estamos representando. Y con esa me despido. O sea, que tengamos la actitud correcta, los que estamos sirviendo y los que van a servir. Y siempre recordar que ciertamente Él es Mesías y siervo. Cierto, es Mesías y Señor, pero su actitud, siervo. Es el siervo de Jehová, el siervo del Señor. Cero resistencia a la voluntad. ¿Está bien? Que tengo que dejar mi comodidad. Él dejó su trono y ahorita ha recibido un nombre que es por sobre todo nombre, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Porque previo a la exaltación, ¿qué es lo que está? Nos bajamos. O sea, nosotros nunca debemos de tratar de subirnos. Nosotros debemos de irnos para abajo. Nosotros debemos de tratar de bajarnos. ¿Sí? El Señor sabrá, pero que nuestro corazón nos... bueno, yo me voy a tirar al piso para que luego me recojan. ¿Verdad? Es como luego los del ministerio de cachadores, ¿no? Sí me voy a ir para atrás porque sé que hay alguien ahí. No, o sea, no es me voy a tirar para que me levanten, simplemente porque esa es la actitud que a Él le agrada. Es porque en esa actitud en mi corazón, ahí lo estoy representando bien. ¿Sí? Y ya lo que Él haga, eso es asunto de Él. Compete solamente a Él. ¿Está bien? Bueno, hasta aquí llegamos con el tema de hoy.